Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto para nosotros verlos nuevamente. Vamos a dar inicio a la segunda y última parte de nuestras novenas jornadas regionales sanmartinianas que se han visto engalanadas, no solamente por la calidad y la valía de los expositores y sus trabajos y sus investigaciones que han expuesto, sino también porque este año y en estas jornadas el capellán del regimiento de granaderos a caballo, el padre Bernardo Conté Gram, bendijo y además entronizó a la patrona y generala del Ejército de los Andes. Es para nosotros, por lo tanto, un gran, no solamente un placer y un honor, sino también es sentirnos como cristianos bendecidos y protegidos a partir de entonces con el manto sagrado de la Santísima Madre, ¿no? Esperamos que nos ilumine en todos estos momentos de dudas, de confusión y por allí de oscuridad que tenemos también como humanidad, ¿no? Bueno, esta última parte, lo estamos viendo, va a comenzar con el doctor Guillermo Genini, que él siempre tiene la amabilidad, la solidaridad de venir y estar y hacerse presente y darle calidad a nuestras jornadas. La exposición de él hoy va a referirse a la llegada de los granaderos a San Luis en 1819. Él representa, por supuesto, a nuestra querida Universidad Nacional de San Luis, forma parte del plantel de docentes, profesores efectivos de nuestra Facultad de Ciencias Humanas. Sí. Y además conforma ese grupo de destacados historiadores de San Luis que permanente y recurrentemente están presentando avances de sus investigaciones, están presentando publicaciones. Es un grupo muy, yo no diría solamente inquieto, sino es un grupo preocupado y activo por trabajar en la historia de nuestro San Luis. Por tanto, los dejo con el profesor Guillermo. Bueno, muchísimas gracias, Muchísimas Marta. gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, para mí es un placer siempre estar acá acompañándolos en las jornadas sanmartinianas. En este caso lo que vamos a hacer es una presentación de un trabajo que surgió a raíz de un programa de televisión. ¿Sí? Porque cuando estuvimos hablando con el periodista Oscar Flores sobre el campamento de las chacras, me pidió que hiciera una presentación sobre cómo llegaron los granaderos acá, que era un hecho más desconocido de lo que yo creía. Porque la historia argentina y sobre todo la historia de San Luis, cuando se refiere a los granaderos, toman dos momentos importantes. Su conformación, fundamentalmente a través del reclutamiento de hombres acá en San Luis, que fueron llevados al establecimiento del Retiro, en 1812, ¿sí? Que fueron después los que entraron, exactamente, los que entraron después en combate en San Lorenzo, el bautismo de fuego de los primeros escuadrones de granaderos, y después la trayectoria de los granaderos a caballo se pierde vinculándolo fundamentalmente a los hechos en los cuales tuvo que participar San Martín con sus granaderos a pedido del ejército de las autoridades revolucionarias. Entonces, encontramos, por ejemplo, que el regimiento de graneros a caballo, primero con 2, después con 3 y después con 4 escuadrones, combatió tanto en la banda oriental como en el Tucumán. Es decir, uno tiene una idea de que en realidad el batallón, el regimiento estuvo siempre unido, pero no fue así, sino que estuvo destinado a los distintos frentes que le mandaban las autoridades revolucionarias. Exactamente, exactamente. En distintos lugares porque el regimiento San Martín lo había pensado como un grupo de soldados que tenía una formación profesional y que estaban dispuestos a conformar unidades, digámosle así, autónomas. O sea, cada escuadrón podía representar una unidad autónoma que podía estar vinculado con otras unidades fundamentalmente de infantería. Es decir,
el modelo del ejército napoleónico, que implicaba la conformación de unidades que tuvieran las tres armas, caballería, artillería y infantería, aquí en el Río de la Plata no se conocía. Entonces, ¿cómo se lograba el mismo efecto? Bueno, uniendo, por ejemplo, un escuadrón de caballería a una unidad de infantería. Es lo que, por ejemplo, unidad de infantería. Entonces, en vez de que hubiese un ejército con las tres armas, con tres unidades, se unía a una unidad de infantería, un cuerpo de caballería o un escuadrón de caballería. Es lo que le pasó, por ejemplo, a Maroto cuando debió enfrentar a las tropas de San Martín en la batalla de Chacabuco, donde a las unidades de infantería le adosó unidades de caballería que no formaban parte de la misma, del mismo cuerpo, que fueron, por ejemplo, los famosos dragones de la frontera, o dragones de Concepción, que, bueno, pelearon en Chacabuco, el ejército revolucionario tomó la bandera y es la que tenemos nosotros acá, que erróneamente será considerado como una unidad del ejército español. En realidad es una unidad de tropas establecidas en la frontera en la lucha contra los indios araucanos en Chile. Por eso ese cuerpo, esa bandera corresponde a un cuerpo de Concepción en Chile, que es lo que tenemos nosotros aquí. No es una bandera, claro que no, es el estandarte. Y no es la bandera del regimiento, sino de un escuadrón, es una tercerola. ¿Sí? Entonces, eso es lo que, o sea, estuvo en Chacabuco, pero bueno, corresponde a una unidad menor de caballería. Exactamente. Está todo certificado que fue tomada en el combate, que fue llevado por el cuñado de San Martín Escalante a Buenos Aires, que fue exhibida primero en la fortaleza, después en el Cabildo, después a pedido de San Martín, el secretario de Guerra Irigoyen la manda a San Luis, fue exhibida después en la iglesia matriz y en la iglesia del convento de Santo Domingo, y después permaneció, en cierta manera, digámoslo así, perdida o oculta, hasta que Carranza la pide para ser llevada primero al Museo Nacional, de Historia Nacional, y después durante la gobernación de Adolfo Rodríguez Sá se hace la gestión para que sea devuelta aquí a la provincia de San Luis. Y la tenemos exhibida y considero que es el elemento material más importante de la historia de San Luis, es decir, un estandarte que estuvo participando en la Guerra de Independencia, que estuvo presente en la batalla de Chacabuco, la tenemos nosotros, y por suerte se le ha dado un lugar muy importante dentro del Museo Provincial. Realmente, para mí me parece... Estuvo, sí, 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 sí. De hecho le hicieron una sala especial, la sala Chacabuco, que me pareció realmente que fue una ponderación muy importante de esa bandera. Bien, esta digresión sobre cómo San Martín ordenó y cómo se lo recuerda, también nos permite a nosotros ver que existe un vacío dentro del conocimiento sobre cómo llegaron los granaderos a San Luis. O sea, se sabe que San Luis fue origen de gran parte de los integrantes de los granaderos a caballo, que San Martín tenía un conocimiento y un reconocimiento sobre los puntanos como hombres de armas, que tenían un gran dominio del caballo, pero tenemos que ver que en alguna bibliografía se dice que los 4 escuadrones de granaderos tuvieron un desempeño brillante en la primera campaña y la segunda campaña de Chile, la primera después del triunfo en Chacabuco y la segunda después del triunfo en Maipú entre 1817 y 1819. De hecho, algunos incluso hablan de que un escuadrón fue exterminado en esta guerra, sobre todo en Talcahuano, y que por eso 3 de los 4 escuadrones llegan a San Luis. Eso me llamó la atención. ¿Sí? Desde Chile, desde Chile. Y bueno, entonces tratamos de ver
cuál es el origen de por qué llegan a San Luis 3 de los 4 escuadrones, o si de los 4 escuadrones quedaron solamente 3, que era una maniobra muy común dentro de la organización de los ejércitos en la Guerra de Independencia, que se fusionaran. Por ejemplo, se desdoblaran y se fusionaran. Bien, el hecho es que, teniendo esta intriga, ¿sí? Hoy le llamaríamos este problema, abordamos una temática buscando documentación en las obras completas que publicaron los distintos historiadores en el Instituto Nacional Sanmartiniano, en la colección de documentos para la historia del Libertador General San Martín, que, bueno, tenemos un ejemplar aquí en la biblioteca acá de la Asociación Sanmartiniana, y que en el IFDC también tenemos una colección completa, bueno, y ahí se realizó esa búsqueda. En esos tomos nosotros nos encontramos sobre la situación del ejército de los Andes y de los granaderos a caballos en el año 1819. Como el trabajo está avanzado como para ser presentado en una difusión pública, vamos a tratar de leer algunas de estas partes. Sí. En el año 19, en febrero del 19, están los españoles conjuntos de soldados vienen aquí a San Luis. No, son dos hechos diferentes. ¿Sí? De hecho, vamos a ver que hay un punto que conecta la historia del regreso de los granaderos con la sublevación. Bien. Tras el triunfo de la batalla de Maipú, el ejército de los Andes siguió en actividad combatiendo hasta comienzos de 1819. Hay que recordar que la batalla de Maipú se produjo en abril del 18 y la campaña terminó en enero de 1819, cuando los últimos escuadrones de granaderos y el batallón número 1 de Cazadores de los Andes tienen la sangrienta batalla del río Biobío, o sea, más o menos hay que recordar que en enero de 1819 estas tropas estaban a la altura de Neuquén. O sea, el Biobío está a la altura de Neuquén. En ese mismo momento, el general José San Martín tuvo que tomar una decisión trascendental de perspectiva biosánica: permanecer en Chile para iniciar la campaña del Perú o regresar al territorio de las Provincias Unidas para defender Buenos Aires de un posible ataque de la flota española. Hay que tener en cuenta lo siguiente: las noticias sobre la reunión de la flota en el sur de España para invadir y recuperar el dominio español, gracias, por parte de Fernando VII, era una noticia conocida por los espías que constantemente traían noticias sobre qué número de tropas se reunían, cuántos barcos habían, cuántos transportes, cuántos buques de guerra, etcétera, etcétera. Esto nos va a llevar a una situación compleja, porque San Martín va a tener que decidir si va a obedecer al gobierno revolucionario de Buenos Aires o va a continuar con su plan sanmartiniano, el plan continental, que era continuar su campaña de Chile al Perú. Ante la falta de decisión del gobierno chileno en apresurar el armado de la expedición a Lima, San Martín estacionó su maltrecho y disminuido ejército en Curimón, a unos pocos kilómetros entre las actuales ciudades de San Felipe y Los Andes, a la entrada del Valle de Aconcagua, en Chile. Esa ubicación era estratégica. Estaba cerca del puerto de Valparaíso, por si era necesario movilizar las tropas ante un eventual llamado para ser embarcadas, y por otra parte podía cruzar rápidamente la cordillera de los Andes para llegar a Cuyo, ya en territorio rioplatense. Esto es muy interesante porque Curimón hoy en día es un pueblo muy pequeño. Hay una iglesia, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace muy poco tiempo atrás. Está en ese extraordinario lugar del mundo que es el Valle de Aconcagua, que es algo que a mí me llama realmente la atención, un valle extraordinariamente fértil, muy poblado, que tiene muchas ciudades en su interior. Caleta, Quillota, San Felipe, Los Andes, son ciudades bastante grandes, todas dentro del valle de la Aconcagua. Pero desde el punto de vista estratégico, hay que ver que el Valle de Aconcagua, y sobre todo Curimón en esta época, era una estancia, una hacienda donde estaba el ejército,
y podía rápidamente, en pocos días, llegar hasta el puerto de Valparaíso. Si ustedes tienen en cuenta que el tren metropolitano que une Valparaíso con Santiago de Chile no tiene una vía directa, sino que hace un rodeo por el Valle de Aconcagua, se van a dar cuenta que era el mejor paso. Es decir, igual que el tren hoy en día, que para ir de Santiago a Valparaíso tiene que ser un rodeo por el Valle de Aconcagua, San Martín sabía que el camino expedito entre el Valle de Aconcagua y Valparaíso era realmente corto. Pero por otra parte, Curimón está a unos 20 kilómetros de los Andes, y los Andes es la última población antes de iniciar el cruce de los Andes a través del Paso de Uspallata. Es decir, él podía o ir al puerto o cruzar la cordillera. El director supremo, Juan Martín Pueyrredón, había comunicado la orden el 1 de marzo de 1819 para que el ejército de los Andes retornara al Río de la Plata. Pero Bernardo de O'Higgins prefirió, antes de aceptar este riesgoso movimiento, consultar al Senado de Chile, el cual se expidió el 19 de marzo desaconsejando su traslado. Hay que tener en cuenta que tanto gobierno del Río de la Plata como gobierno de Chile creían que podían conseguir que San Martín o se quedase en Chile para apoyar la defensa, porque hay que recordar que las tropas realistas todavía no estaban derrotadas, o defender la capital de un eventual ataque de la flota, y, ¿sí?, como también lo dijo en varias de sus cartas el general San Martín, enfrentar posiblemente a los caudillos artiguistas en un eventual ataque contra Buenos Aires. El Senado propuso una solución salomónica: que la mitad del ejército se quedara en Chile, aproximadamente unos 2.000 soldados de unidades de línea, para prevenir cualquier ataque realista, pues la naciente flota chilena, al comando del almirante Cochrane, estaba en plena acción y no se sabía cuál era la suerte en las aguas del Pacífico. Esa es la situación en marzo de 1819. La flota había partido, no se tenía noticia si la flota había sido vencida o se había triunfado, y por lo tanto el gobierno de Chile desaconsejó el paso del ejército de los Andes al Río de la Plata, y en todo caso sugirió que sería posible la división del ejército, una parte, la mitad, quedara en Chile para protegerlo de un eventual ataque realista, y que la otra parte podía eventualmente cruzar hacia el Río de la Plata, y esa parte ser sustituido por 2.000 reclutas formados en Chile que se unieran a las tropas veteranas de línea. La situación era delicada. El ejército estaba al mando provisorio de Antonio González Balcarce. Y esto es un dato importantísimo. ¿Por qué el ejército de los Andes no estaba al mando de San Martín? Y la respuesta es porque San Martín estaba en San Luis. Porque cuando le llega la noticia de la sublevación de los prisioneros realistas, inmediatamente, aprovechando el paso en verano, traspasa de Curimón a Mendoza e inmediatamente llega a San Luis. Eran tremendas, sí. Exactamente. Lo interesante es que el jefe provisorio del ejército de los Andes era Antonio González Balcarce. Este ejército estaba sin recursos, en inacción, sin perspectiva clara y con signos de agotamiento. Es decir, ya habían algunas deserciones, había desánimo en la tropa, lo cual preocupaba a las autoridades. Y la expectativa de que las órdenes o el regreso de San Martín se encontraba en el Río de la Plata desde 1819 eran lejanas. En carta a San Martín, Tomás Guido afirmaba sobre estas tropas en marzo de 1819. Ellas se pasan 4 meses en inacción en que estamos, porque es imposible que la España deje de enviar al Pacífico fuerzas superiores de mar. Con la duda de la dirección que se haya de dar al ejército de los Andes, nada se ha trabajado, y esta incertidumbre aumenta nuestras dificultades. Es decir, estamos en marzo y no se sabía cuál era el destino del ejército de los Andes. Esto está tomado, dijimos, de los documentos del general San Martín. Por su parte, Balcarce informaba que no tenía provisiones ni equipamientos para las tropas. Y esto es un dato interesante.
y que los arrieros ya en abril de 1819 debían ser liberados si no cruzarían la cordillera y que ni los 200 enfermos en el hospital podían ser atendidos con lo mínimo. Y esto es fundamental. ¿Por qué pasamos de marzo a abril? Porque en abril los arrieros que estaban junto con el ejército esperando la orden de traspasar el ejército a través de la cordillera, si esa orden no llegaba, ellos tenían que hacerlo de manera privada para poder sostener sus familias. Porque a estos arrieros que estaban junto con el ejército no se les pagaba. Entonces decían, o cruzamos y cumplimos nuestra función, o nos liberan y hacemos el cruce para sostener a nuestras familias. Sostuvo Balcarce, los cuerpos trajeron de la capital un vestuario a medio hacer y también instan para mandarnos concluir. Ya entran ya los fríos y los soldados están desnudos. Esto es interesante, ¿por qué? Porque Balcarce ya veía cómo en abril de 1819 era un poco tarde ya para dar una orden de traspasar la cordillera por el miedo de que el frío o una intemperie o una tormenta los tomara en pleno cruce. Además, solicitó la incorporación urgente de nuevos reclutas para completar las numerosas bajas sufridas en la campaña chilena. O'Higgins comunicaba a San Martín las dificultades para mantener al ejército y les recordaba que debía tener mucho cuidado con los movimientos de tropas, pues el cierre de la cordillera se acercaba peligrosamente. No se descuide usted con la cordillera, aprovéchela en tiempo y mande a su amigo hasta la muerte, le escribía a mediados de abril de 1819. Es decir, tanto O'Higgins como Guido como Balcarce sabían que el tiempo por el cual se podían dar cumplimiento al traspaso de la cordillera se estaba agotando. Finalmente, todas las dudas y postergaciones se resolvieron cuando San Martín obedeció parcialmente la orden del gobierno central y traspasó la mitad de las unidades de línea a Cuyo. Es decir, tomó la solución que había propuesto el Senado de Chile. Dividir el ejército de los Andes en dos divisiones. Una que quedara en Curimón y otra que traspasara a Cuyo. Guido se sorprendió de esta decisión ya que era tardía. Dice, nuestro Balcarce me avisa, con fecha 24 de abril, que consecuente de las últimas órdenes debían hoy romper la marcha para esa el batallón de cazadores y los granaderos a caballos. Y yo me he quedado frío con la marcha de los 2000 hombres, cuando me habían tragado alguna tratativa sobre las costas del Perú. Confieso que soy un animal, yo no entiendo de estas cosas, ni espero entenderlas jamás, por donde yo me temo de serte la mitad, y sobre todo que pille un temporal a los pobres soldados que pasan desprovistos de lo necesario y con la estación tan avanzada. Es decir, acá ya tenemos todo un panorama. Primero, que la orden se dio el 24 de abril, que el 27 de abril comenzó la marcha, que se hizo en una fecha muy tardía, que se hizo sin los recursos y solamente a la mitad del ejército. Todas estas circunstancias no están presentes en la memoria histórica, porque se habla del paso de los granaderos. Pero en realidad ya habían pasado, como vamos a ver, a continuación, ya habían traspasado antes de esta fecha dos cuerpos del ejército de los Andes, el cuerpo de artillería y el de cazadores a caballo, que ya estaban en Mendoza. Cumpliendo esta orden, el cumplimiento de esta orden es el origen de la presencia de los granaderos a caballo en San Luis. Balcarce detalló el 27 de abril cómo se produjo el paso de la cordillera bajo el mando del coronel Rudecindo Alvarado. ¿Quién era Rudecindo Alvarado? Era el jefe de del batallón de cazadores número 1 de los Andes. Es decir, no era el jefe de los granaderos, era el jefe de los cazadores, que era un cuerpo de infantería, que había peleado junto con los granaderos en la batalla de Biobío 3 meses antes. Es decir, que esta división, que estaba compuesta por los cazadores del número 1 y por los granaderos a caballo, venía al mando de Rudecindo Alvarado. Y acá tenemos dos figuras nuevas que entran dentro del contexto de procesos históricos.
O sea, no era Necochea, no era Balcarce, no era Escalante, no era San Martín quien venía al frente de los granaderos, sino era Alvarado, un jefe que no era de granaderos. Dice Balcarce, hoy parten el batallón de cazadores número 1 y 3 escuadrones del regimiento de granaderos a caballo. Y aquí es la primera mención sobre 3 escuadrones. Siendo estos cuerpos los únicos que me ha sido posible mover, tanto por la escasez de recursos como por dejar aquí la fuerza de 2.000 hombres que la resolución suprema designa. Está haciendo referencia a la orden, a la decisión que tomó el Senado de Chile un mes antes. El otro escuadrón, o sea, no es que no había otro escuadrón, había un cuarto escuadrón de granaderos a caballo. El otro escuadrón que falta para el completo del regimiento he creído de utilidad al servicio no despacharlo, respecto a que el ejército no queda ninguna otra fuerza de su arma y contando con la base que se constituye, se podrá aumentar la que se estime necesaria en el caso que se presente circunstancias que así lo exijan. Dicho de otra manera, en Chile no había un cuerpo semejante de caballería como los granaderos y por lo tanto deja un escuadrón para que sea, yo me imagino que tiene que haber sido el mejor, el que estaba mejor en condiciones, para que sea de servicio al ejército en Chile y que pudiera ser de modelo para completar la arma de caballería. Los 2 cuerpos expresados acaban de regresar a la campaña del sur y han padecido en este viaje extraordinariamente por la escasez que ha experimentado de auxilio. De estas resultas y con los anuncios que tuvieran de venir a repasar la cordillera, sufrieron una deserción muy considerable, de donde dimana el estado tan incompleto que llega. Es decir, lo que se temía ocurrió. Parte de los cazadores y parte de los granaderos desertaron antes de cruzar la cordillera. No se sabe en qué número, pero sería una cuestión muy interesante de profundizar. A mediados del año 1800, de mayo de 1819, la parte principal del Paso de los Andes se había completado sin sufrir las desguarecidas tropas, los temidos temporales en alta montaña. Y los payatas recibieron un corto auxilio de víveres y mulas, lo que les permitió llegar a Mendoza sin mayores mermas, puesto que Alvarado informó la pérdida de 40 hombres entre ganaderos y cazadores. Es decir, que aproximadamente en unos 20 días se produjo el paso entre Curimón y Mendoza. Esto es importante porque en Uspallata se produce el auxilio de víveres y de mulas. Y dice acá que han perdido 40 hombres. Me imagino que tienen que ser muertes por frío o por desbarrancamiento o alguno que hubiese escapado y desertado. Es decir, ya a mediados de mayo de 1819 tenemos a los cazadores y a los granaderos en Mendoza. Y ahora se les plantea una nueva situación. ¿Por qué Mendoza y no San Luis? La situación, o San Juan, la situación de las Provincias Unidas era inestable y volátil. Con mucho esfuerzo se logró una paz transitoria en el largo conflicto entre los caudillos artiguistas y el gobierno central. Estamos hablando del armisticio de San Lorenzo. En este contexto, Pueyrredón no pudo cumplir con el apoyo prometido a San Martín para la expedición al Perú y renunció tras la sanción de la Constitución de 1819. Dice Pueyrredón, se lo comunica a San Martín. Se concluyó, gracias a Dios, la Constitución y ya se va a imprimir con rapidez para que pueda circularse y publicarse el 25 de mayo próximo a todos los pueblos de las provincias. Con este motivo he concluido felizmente mi tanda y voy a pasar una nota al Congreso haciéndole presente y pidiéndole que quien nombre a quien me subrogue. Avísale oportunamente el resultado. Es decir, aquí en mayo de 1819 ya Pueyrredón le dice a San Martín que va a renunciar y va a dejar de ser el director supremo, hecho que ocurre 2 meses después. En Cuyo, el apoyo a la empresa libertadora era aún sólido, pues las 3 jurisdicciones de San Martín que pudo mantener el poder a sus directos y eficaces colaboradores. Sin embargo, desde Mendoza, el gobernador intendente Toribio de Luzuriaga advirtió que la situación de las unidades militares
que llegaban desde Chile sería en alto grado difícil y temía algún tipo de rechazo o situación violenta, siendo que en esa ciudad ya se encontraban acantonados los cazadores a caballo. Tal vez por esa razón el directorio decidió que el destino de la unidad de recién llegada fuera Tucumán. Es decir, la orden que recibieron tanto cazadores del número 1 como los granaderos era llegar a Mendoza y partir hacia Tucumán. San Martín consideraba que sería mejor la permanencia en Cuyo a fin de evitar la dispersión de sus tropas, porque logró que permanecieran bajo la gobernación e intendencia en Cuyo. Además, por su mal estado, tampoco estaba en condiciones para una marcha tan intensa. Sostiene San Martín. He pasado al comandante general de esta división, que creo que, por su consecuencia, la que estas tropas suspendan igualmente su marcha al Tucumán. Ha dispuesto se acontone en esta provincia a fin de completarse, pues todos los cuerpos que componen esta división vienen en esqueleto, como los habrá visto vuestra señoría en el estado general en que es remitido. Es decir, el propio San Martín sabe que estas tropas no estaban en condiciones de combatir, no estaban en condiciones de marchar al Tucumán, y la única solución que encuentra es que permanezcan en Cuyo y que se recuperen en Cuyo. En esta circunstancia era necesario buscar un destino adecuado para los cazadores y a los granaderos que no podían acuartelarse en Mendoza ni marchar a Tucumán. La resolución de esta problemática debía encontrarse en el territorio cuyano. San Martín, que pretendía que la división cuyana de su ejército alcanzara los 2.000 hombres, pues antes de regresar a Chile tenían alta estima a las tropas puntanas por considerarlas aptas para servir en la caballería, tal como quedó manifestado en la formación del regimiento en 1812. Tal vez esta preferencia y la opinión de Alvarado de marchar con los cazadores de San Juan, de donde eran originarios gran parte de sus soldados, favoreció que se decidiera enviar a los granaderos a San Luis. Bien, esto es interesante porque simultáneamente que Alvarado decide, junto con Luzuriaga, que los cazadores vayan a San Juan, el único destino dentro de Cuyo que quedaba para sostener una tropa de caballería era San Luis. La situación, entonces, aquí tenemos ya el origen de por qué llegan 3 escuadrones y por qué llegan a San Luis. Pero no fue una decisión que se tomó previamente, sino que fue fuerza de las circunstancias. Estamos hablando ya de fines de mayo de 1819. La situación de los granaderos era lastimosa. Solo 116 de los 200 que integraban los 3 escuadrones estaban aptos para combatir. O sea, un poco más de la mitad estaban en condiciones aptas. Aquí se van a dar cuenta ustedes de la cantidad de pérdidas, de heridos, de muertos, de deserciones que tenían los granaderos a caballo. A mediados de 1819, el oficial Manuel Estrada, cuñado de San Martín, Manuel Escalada, cuñado de San Martín, le escribió de la siguiente manera: el regimiento de Granadero, desde la acción de Chacabuco, no ha conocido el descanso y que constantemente se ha encontrado en campaña en el sur, donde no solo ha concluido sus monturas, vestuarios y armamento, sino aún también su fuerza. Últimamente ha tenido que marchar a este punto en la mayor desnudez, dejando en Santiago muchas partes de sus fondos y sobre todo los paños y lienzos para el vestuario que debía construirse, temeroso del paso de la cordillera, que en la menor demora hubiese quedado sin cumplimiento las órdenes de vuestra excelencia. La fuerza de los 3 escuadrones es solo de 200 hombres. Una parte de ellos tiene que pasar al hospital a curar heridas y enfermedades, y otras reclaman sus licencias manifestando la oferta que vuestra excelencia le hizo a todos los que voluntariamente han prestado sus servicios y que podría restituirse a sus casas luego de que se diese la libertad a Chile. Y acá viene otro problema que tiene que enfrentar San Martín. ¿Cuál es? Es que cuando las tropas regresaran, la promesa del enganche voluntario era por un tiempo limitado, aproximadamente 4 o 5 años de campaña, o que concluyera con la libertad de Chile. Bueno, en los 2 términos se habían concluido. Y por lo tanto, aquí el problema ¿cuál era? Era cuál era el destino que tenían los granaderos y si esos miembros, esos soldados del cuerpo de granaderos iban a pedir efectivamente, ¿sí?,
el fin de su servicio militar. Nuevamente aparece el problema del vestuario, no tiene vestuario, nuevamente aparece que son solamente 200 hombres, cuando deberían ser... Exactamente. Mm. Exactamente. Bien. Según el capitán Brandsen, que era el capitán de uno de los escuadrones, después de permanecer unos pocos días, el 26 de mayo de 1819, los granaderos recibieron la orden de marchar a San Luis para acantonarse. Es muy interesante el término, acantonarse. Ocultar su espantosa miseria y, si es posible, reorganizarse. Es decir, ya tenemos toda la secuencia. El 24 reciben la orden, el 27 marchan, el 15 de mayo están en Mendoza y el 26 reciben la orden de venir a San Luis. Es decir, que los granaderos con precisión lo vamos a tener llegando a comienzos de junio de 1819. Esto acota con precisión la permanencia de los granaderos en San Luis. Según lo que dice Hens en su historia de San Luis de 1915, los granaderos a caballo, al mando del comandante Mariano Necochea, estaban completando su instrucción hacia caer a la ciudad. Nosotros no hemos logrado corroborar que Mariano Necochea estuviera al frente de los granaderos. Sí. No. No, esto me parece que es... Claro, porque en realidad quien llega... Claro. No, es que no están. Ya hemos visto que, por ejemplo, Necochea no está al frente de los granaderos, sino que quien manda es Balcarce y quien viene al frente del cuerpo expedicionario es Alvarado. En ningún documento yo lo he visto mencionado a Necochea. No, Necochea te diría que no. No. Yo por lo menos no. Hace pocos meses, cuando usamos una diplomatura sanmartiniana, ese 14 de marzo del 2000, sí. Tampoco apareció en ninguna mención. Exactamente. Bien, aquí tenemos lo siguiente. ¿Sí? ¿En qué parte de San Luis tuvieron los ganaderos? Ahora viene. ¿Sí? El campamento, sí. ¿Cómo? No, esto se conoce. Sí, es que se conoce. El campamento general fue establecido en el hermoso Valle de las Chacras, dice Hess, a 2 leguas de la capital puntana, donde una magnífica explanada, debidamente dispuesta para campo de maniobra y donde también se establecieron el depósito y el hospital. José Narciso Domínguez tuvo en su cargo de la proveeduría, ex médico, ex prisionero español, y el doctor José María Gómez se puso al frente de la sanidad militar. Algunos artesanos criollos forjaron las herraduras y los sables y se pasaron a la tercerola, otros fabricaron monturas, aparejos y correajes, dando al campamento una actividad extraordinaria. Allí se completó y disciplinó el célebre regimiento del granadero a caballo después de tantos quebrados en la campaña de Chile. Bueno, esto es una descripción general. De esta descripción yo remito a destacar 2 temas. Primero, que era un lugar apto para un cuerpo de caballería, y después se lo define como un hermoso valle a las Chacras. Vamos a ver si es así. Exactamente. Por el momento desconocemos los pormenores que incidieron en la toma de decisión del lugar para establecer el campamento para los granaderos dentro de la jurisdicción de San Luis. Pero sin duda, la estrecha y notoria vinculación política entre el vecino Tomás Luis Osorio, destacado miembro del Cabildo, y el teniente gobernador Vicente Dupuy, fue clave para ello. Es decir, nosotros no lo sabemos, no hay documentos, pero lo que suponemos, y esto a modo hipotético, es que Dupuy, como vivía en la casa de Osorio, le resultaba muy cómodo, muy natural elegir las tierras, las chacras de Osorio para ese lugar de los granaderos. Era muy chiquito. Sí, no tenía. Estuvieron un par de tiempo, una noche, 2, 3 ahí, bueno, no era posible que permanecieran en ese pequeño. Claro, pero si se pensó en aquel lugar. Claro, la clave está en el concepto de
acantonamiento. O sea, el concepto de acantonamiento es diferente de un campamento, porque en un cantón el campamento es algo más, ¿sí? Que significa que iban a permanecer. Entonces no era un lugar, digámoslo así, improvisado. ¿Mm? Bien. Pero es muy importante esto. Más allá de estas circunstancias, el sitio elegido para el acantonamiento era ideal. Estaba ubicado a varios kilómetros de la ciudad de San Luis y se podía controlar el acceso. Esto es clave, porque hasta el día de hoy solamente se puede ingresar por un solo lugar a este valle, que es por donde se encuentra la rotonda o la municipalidad de Juana Coslay. La chacra, desde el punto de vista militar, contenía todo lo necesario para la instrucción de los reclutas, recuperación de los veteranos de un cuerpo de caballería. Era amplio para realizar maniobras. Tenía pasto para las pasturas. Disponía de un arroyo que brindaba agua abundante y se encontraba cerca de los principales caminos para marchar o hacia Chile o hacia Buenos Aires si era necesario. Las tropas incorporaron gran número de reclutas puntanos reunidos por Dupuy, siguiendo la orden de Luzuriaga y Alvarado, pues San Martín estaba en licencia por enfermedad. También llegaron a reunir a fines de octubre de 1819 un importante número de ganado, entre caballos, mulas y vacas, para marchar junto a los ganaderos que se establecieron en el campamento de las Chacras de Osorio bajo las órdenes del capitán Nicasio Ramallo. Este es el jefe de los granaderos acá en San Luis. Exactamente. Nicasio Ramallo. Él es el que se hace cargo de los granaderos. El concepto de Nicasio Ramallo, ¿por qué no es una figura conocida? Porque muere poco después en la campaña peruana. Es decir, él tiene, exactamente, bueno, él tiene como el de su familia, después viene el famoso general Ramallo, ya a fines del siglo XIX como el siglo XX. Este oficial le correspondió implementar el dispositivo de seguridad para aislar las tropas en la remonta de la población civil y de las intrigas de las políticas locales. Así, entre junio de 1819 y enero de 1820, los granaderos pudieron recuperar sus filas gracias al aporte de nuevos reclutas puntanos hasta alcanzar los 3 cuadros, más de 400 soldados. Creo que eran 412. Es decir, hay que ver entonces, si llegaron 200, ¿cuántos de esos 200 se quedaron? ¿Cuántos de esos 200 desertaron? ¿Cuántos de esos 200 se les permitió llegar a su servicio militar? ¿Y cuántos de estos 400 soldados eran en realidad parte de esos 200 que llegaron? Esto es muy importante porque en la obra de Hess sostuvo que había 1.800 hombres dispuestos a las armas. Pero aquí 400, 412 sumados cada uno. Y es interesante porque en algunas fuentes se encuentra todas las formas, todas las exposiciones y todos los nombres, tanto de los oficiales como de los soldados. Por compañía. Con esta integración, el cuerpo de granadero dejó el 18 de enero el campamento de las Chacras, inició en 2 tandas el camino para el cruce de los Andes por el paso de Portillo hacia Rancagua, ya en territorio chileno, para iniciar en pocos meses después la campaña al Perú. ¿Por qué decimos en 2 tandas? Porque una vez completados los escuadrones, por orden de Luzuriaga y Alvarado, que eran los jefes tanto civil como militar de esta división del Ejército de los Andes en Cuyo, uno de los escuadrones deja San Luis y se va a Córdoba. Y se establece primero en la villa de Concepción del Río Cuarto y después en la posta de Barranquitas. Es decir, que en enero de 1819 uno de los escuadrones ya no estaba en San Luis, estaba en Córdoba. ¿Y cuál era el destino de ese escuadrón? Eran 2. Reunir caballos para el cruce de los Andes, caballos frescos, y el otro era custodiar que cualquier arribo de tropas o de montoneras artiguistas ¿cómo se llama? No pudieran ingresar a Cuyo. O sea, tenía esas dos finalidades. Inmediatamente, Ramallo va a iniciar, cuando recibe la orden de Luzuriaga, el paso con los 2 escuadrones que estaban aquí en San Luis, y el 22 de enero pasa el último escuadrón, que es el que estaba en Córdoba, que lo va siguiendo de manera posterior. Ya para terminar, vamos a ir a ver algo interesante, que es si es que realmente
las chacras representaba un valle. Perdón. Y nos hemos encontrado con esto, que es un mapa de 1803 sobre las rutas de Cuyo. Allí se encuentra en el número 51 la ciudad de San Luis, y que en el número 98 se encuentran las chacras. Hemos tenido la oportunidad de cotejar este mapa con mapas actuales y hemos llegado a la conclusión que si uno ve la forma en la cual tiene la sierra, coinciden tanto con la situación actual. Por ejemplo, esta sería hoy en día, acá estaría más o menos donde dice 100, estaría el hospital Teresita Baigorria, ¿sí? Aquí estaría el monumento al pueblo puntano de la Independencia, a la entrada del valle, y por lo tanto este sería el lugar adecuado para la instalación de ese campamento, que coincide con el monumento al pueblo puntano de la Independencia de reciente construcción. ¿Por qué podemos decir esto? Y porque esta división marcada por la sierra es hasta el momento la que actualmente se encuentra aproximadamente detrás de la escuela de policía y lo que hoy vendría a ser estos grandes emprendimientos de la Pancha 1, la Pancha 2. Es decir, que coincidiría la definición de Hess de que era considerado como un valle hermoso y apto para la remonta de los granaderos, esta primera, digamos así, imagen de la topografía que coincide aquí con el nombre de las chacras. Es decir, tenías razón, Hess. Bueno, nada más.